Ya salió el peine. Y ya estamos de regreso y les contaba al inicio del programa que hoy les iba a decir cómo aprender a reírnos de nosotros mismos, sobre todo con un personaje que todos queremos muchísimo, que además es mega talentoso. Él es, fíjate, psicomediante. Mi queridísimo Quique Vázquez, ¿cómo estás? Muy bien, Eso, papito. muy bien, muy emocionado. Gracias por la invitación a Oye, este horario nocturno que uno tiene libertad para decir palabras. Que podemos decir palabrotas y lo que tú quieras, porque nunca has tenido pelos en la lengua, siempre has dicho Jamás. lo que has querido, y eso es lo que te ha vuelto sumamente popular en las redes sociales, que yo quiero decir también que esto es bien importante porque digamos que la condición de la parálisis cerebral, toda la gente pensamos normalmente que tiene que ver, pues digamos, con un tema más mental, pero es un tema, sí, de la mente, pero que va a un tema motriz. Sí, señor. Sí, la gente suele confundirlo con una discapacidad intelectual. Correcto. O con que no entiendo lo que sucede a mi alrededor, pero en realidad es que, digamos que las partes del cerebro que controlan el movimiento de los músculos están dañadas y entonces tengo literalmente los cables cruzados. Y eso genera que tenga como dificultades de movimiento, pero la gente, por el nombre tan aparatoso que tiene... Sí, porque se escucha muy escandaloso, Sí, ¿no? sí. Pues dice, ay, ¿a poco? ¿Cómo tiene parálisis cerebral y habla tan rápido? ¿Cómo se atreve? Que seguramente incluso te lo han puesto en las redes sociales. ¿Cómo se atreve aquí a poner, no? Él está fingiendo. Muchas veces me ha pasado que creen que estoy fingiendo que tengo parálisis ¿Cómo cerebral. crees? Imagínense O que nada lo más. digo No. así, no. Cállate, menso. Yo estaba... Así cuando dijeron, todo esto para que era gane monte". notoriedad, me le voy a fingir. ¿Cómo crees? Sí, no, ni que fuera Sony de Argentina. No, hombre. Yo no necesito fingir, hombre. Oye, y a ver, para mí es bien importante esta parte de, seguramente en algún momento, pues digamos que esto a todos nos ha pasado por ser altos, por ser chaparros, por tener alguna condición, por usar lentes, por cualquier cosa, digamos, somos objeto, por supuesto, de bullying en las escuelas. ¿Tú tuviste bullying en algún momento de tu vida? Sí, claro, en la secundaria sobre todo. Y tengo la fortuna de tener como lo mejor de los dos mundos, porque mi mamá era como súper de hay que seguir las reglas, y ya si no siguen las reglas, entonces sí que vamos todo. Y mi papá es más de barrio. Él siempre estuvo como en la cábula y así. Y mi papá siempre me dijo que la gente que te molesta porque te quiere ver molesto y te quiere ver reaccionar. Pero si tú los molestas desde antes o si tú les respondes, ya no te molestan porque ven que no te inquietan y que te duele. Y desde niño aprendí eso de mi papá. Entonces, o sea, digamos que esta habilidad que desarrollaste te permitió, pues digamos, este instinto de sobrevivencia, porque hay que decir que de repente se puede convertir en un tema muy duro, muy rudo, que incluso lo hemos tocado acá con varios expertos, que digamos que los desenlaces pueden ser fatales. Estoy hablando, por supuesto, de una tasa horrible de suicidio. automoriciones. Exactamente, que digamos no solamente le pasa a los adolescentes, sino también en muchos adultos, que decimos, oye, ¿sabes qué? De repente no sabíamos nada y de pronto llega este final, este desenlace fatal, ¿no? Sí. Por eso hay que, digamos, que estar muy conscientes de qué tanto nos afecta lo que piensen los demás de nosotros. Y más ahora que la vida digital o la vida en redes sociales está teniendo tanta relevancia en la vida análoga, por decirlo así. Totalmente. O sea, estamos viviendo en una época en donde muchas veces no importa tanto lo que sabes hacer o cómo haces las cosas, importa cuántos seguidores tienes más allá de tu currículum, de tus habilidades. Y estas métricas, hay que hablar, le pasan a los doctores, porque esto pensarían, ¿sabes qué? ¿Eso le pasa a los artistas? No, a los doctores, a los abogados. Hoy ya están todo el mundo en redes sociales y es cuántos seguidores tienes, cuánto vales. Y ¿sabes qué? Algo que también me parece preocupante es que la gente juzga su criterio con base en cuántos seguidores tienes. Claro. No en la veracidad de la información. Entonces hay un médico que tiene 1 millón de seguidores y ese güey sabe. Él sí es sabe. El que tiene es la verdad. la validación como si fuera una certificación popular, ¿no? Y luego pasa lo que pasó con Marilyn Cote, por ejemplo, que era una psiquiatra que curaba. Y lo vamos a poner entre comillas. Ajá, muy, para toda la muy gente entre comillas. que nos está escuchando y no nos ve, claro. Sí, y resultó que pues era una persona que estaba mintiendo totalmente, pero como tenía seguidores y el respaldo de empresas basada en esos seguidores, pues fue un caso aparatoso. Y hizo falta que alguien con más seguidores pusiera el ojo y dijera, óyeme, eso sí que no. Claro, es que además hay que desenmascarar a estos infelices, pero al mismo tiempo también, digamos que esto es un reflejo, bien lo decías, de la sociedad y de repente nuestra escala de valores que anda un poquito perdida. Sí,
Sí, por la mezcla de la vida digital y la vida análoga, ¿no? Que no sabemos muy bien todavía cómo conviven los dos. Y creo que personalmente a mí me ayudó mucho, no sé cómo decirlo, así que lo voy a escupir como me vino a la cabeza. Mis papás me enseñaron a estar orgulloso de mí mismo, Claro. sin caer en discursos como cursis ni melosos, ¿no? O sea, recuerdo mucho que desde niño mi mamá cuando yo le preguntaba por qué no podía correr o por qué no podía caminar, mi mamá me contestaba cosas como, ¿ves a tu primo tal? Sí, pues es bien bruto para las matemáticas y tú eres bueno para eso. Entonces, hay gente que no se le dan unas cosas y hay gente que se le dan otras. Entonces, tú no te agüites por no caminar así como él no se agüita por no saber matemáticas. Entonces, como que... Claro, porque cada uno tenemos nuestras actitudes y nuestras ventajas de la vida y que son diametralmente opuestas al de al lado, pero no te hacen ni mejor ni peor. Ajá, o sea, y que muchas veces la gente ni creatividad tiene ya, o sea, la gente que se mete conmigo en redes me dice lo que yo he escuchado desde que tengo 8 años de edad, entonces es como, de menos actualícense, chavos, si me quieren hacer un chiste para burlarse de mí, Esos ya se escucharon, güey. esa historia ya se contó. Eso ya se contó, ya sabemos cómo le va a la gente cuando hace esas cosas, ¿verdad? Oye, dime una cosa, digamos tú como psicólogo, porque hablamos de esa parte de comediante que es una habilidad que tuviste que desarrollar, pues digamos, para sobrevivir en el medio ambiente, pero el tema de la psicología y combinarlo sobre todo con este tema de la comedia a mí me parece sumamente asertivo, porque muchas veces en la vida tenemos que reírnos para no llorar. Sí, y fue muy chistoso porque yo me di cuenta que como esto que veníamos diciendo de la aldea digital y así, yo me di cuenta que la gente le hace más caso a un comediante que a un psicólogo. Totalmente. Y yo dije, bueno, yo soy los dos. ¿Qué tal que hablo de psicología usando la comedia a mi favor? Y de ahí se me empezó a ocurrir al principio a subir al escenario chistes que explicaran conceptos de psicología, porque soy ñoño, porque me mama leer, me encanta leer. Y entonces, para mí es fascinante que cada tiempo que pasa se descubren cosas nuevas, se entienden cosas de maneras diferentes, hay perspectivas más amplias y desgraciadamente la psicología es una de las áreas de la salud pública que tiene menos difusión, no porque no la tenga, sino porque lo que se difunde se confunde con psicología cuando en realidad no lo es. Entonces, Claro. la gente cree que sabe de psicología solo porque existe, ¿no? Solo porque, como soy capaz de pensar, ya tengo algo de psicólogo. O porque escuchó de repente por ahí en un reel, escuchó en un TikTok, porque eso pasa muchísimo. De esta sabiduría popular que, digamos, se ha democratizado mucho este contenido, sin embargo, poco fundamentado y poco entendido. Sí, y que además, es algo que yo le explicaba a unos amigos. La gente le encantan las explicaciones mágicas cuando no sabe que lo que sucede en realidad es mucho más fascinante que tu explicación mágica. Claro. ¿No? Preferimos... Así es algo muy terrenal, no es esotérico, ¿no? Ajá, exactamente. Preferimos creer en los signos zodiacales. Preferimos creer en Mercurio retrógrado que las profecías autocumplidas cuando una sí tiene evidencia de que existe y la otra no. Entonces, híjole, porque será también, es la pregunta, un refugio de repente para escapar de nuestras realidades. O para evitarnos la fatiga de pensar también. O sea, las redes sociales y el acceso de información es tanto ahorita que de verdad no tenemos cabeza para almacenar toda la información que nos llega. Entonces, yo supongo que llega un momento en que dices, ¡ay, ya! Quiero un momento en donde no necesito pensar. Y entonces dije, ¡ay, le voy a echar la culpa a Mercurio retrógrado, aunque Magneto me guste menos! ¿No? Sí, claro, porque también de repente, digamos, en estas responsabilidades hay que ver, digamos, de qué nos hacemos responsables de nuestra vida, porque nos encanta decir, no, pues es que claro, mis papás me trajeron en este contexto y por eso estoy fregado, porque como ellos eran pobres, yo también soy pobre. Entonces creemos echarle la culpa de, digamos, de nuestra falta de enfrentar las consecuencias de nuestra propia realidad que creamos nosotros. Sí, que también es muy cierto que no tenemos la cancha pareja, pero el no tener la cancha pareja solo es la base para entender por qué decidí hacer lo que yo hice. Claro. Ese es como el paso que se nos olvida, ¿no? Cuando queremos decir... Claro, porque no estamos todos en igualdad de circunstancias. Exactamente, no. Y eso es muy verdad, pero eso no quiere decir
que tú seas una víctima de las circunstancias. Quiere decir y que no tengas corresponsabilidad, porque también muchas veces está bien fácil decir, oye, es que tú me hiciste, es que tú, Quique, me provocaste, es que gracias a esto, es que gracias a mis papás, es que gracias a aquellos. Entonces, no. No. Es un, como decía Thanos, un perfecto equilibrio. Totalmente. Es un total equilibrio entre las decisiones que tomo para afrontar algo versus las herramientas que tenía disponibles en ese momento. Entonces, oye, y con esas herramientas, Quique, sí, te tengo que detener rapidísimo porque tenemos que hacer un corte, pero ustedes no se atrevan a cambiarle, están en Ya Salió el Peine. Ya salió el peine. Ya salió el peine. Y ya estamos de regreso con mi queridísimo Quique Vázquez y comediante, que estábamos hablando de estas herramientas, que es de pronto muy fácil perder la brújula y decir, híjole, en este ruido de lo que decías de las redes sociales, en buscar la aprobación y buscar el like, decíamos, no importando si eres doctor, no importando si eres cómico, no importando si eres ortopedista, cualquier profesión, estás buscando la aprobación. Sí. Y se nos olvida un poco las herramientas que tenemos que tener para autonutrirnos y decir, oye, soy suficiente. Sí, creo que una de las herramientas es como diversificar mi manera de informarme. Porque hay gente que tiene postdoctorados en TikTok, ¿no? O sea, que todo... O hay gente que tiene postdoctorados en Taylor Swift, ¿no? No sé cómo lo logran, pero lo logran. Sí, dicen, hay una canción de Taylor Swift que lo explica. No sé y ya cómo lo entendí logran, todo, le pero... acabo de romper la Matrix, yo no sé cómo llegué. Exactamente, o Bad Bunninólogos, o sea, hay de todo, pero creo que en cuestiones más de nuestra vida cotidiana es bien importante tener diferentes fuentes de información y saber cómo funcionan sobre todo, porque las redes sociales, cualquiera que ésta sea, no se basa en la veracidad del contenido, se basa en el impacto del contenido. Claro. Mientras más impacto tiene, más compartes. Y el algoritmo reconoce tus gustos, entonces no te va a dar diversidad de información, te va a replicar la misma en diferentes formatos. Y aquí lo pueden ustedes comprobar, la gente que nos ve, que nos escucha, ustedes busquen un vuelo a La Habana, Cuba. Y ahí van a ver puros posteos de viajes y entonces La Habana y venga a La Habana y visite La Habana, porque el algoritmo así funciona. Exactamente. Entonces se nutre de lo que estoy viendo. Exacto, entonces eso te tendría que hacer dudar de, oye, quizá no estoy viendo como todo el panorama completo de lo que está sucediendo. Y no conozco el otro lado, que acuérdense que las historias siempre tienen dos versiones, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Y de ahí, pues, aprender de cómo funcionan las diferentes fuentes de información. Las IAs, por ejemplo, todas tienen una línea, todas siguen una línea y todas te puedes dar cuenta cuáles son los principios que siguen para darte información. Y a mí siempre me ha como dado más curiosidad de estudiar históricamente cómo se ha entendido algo, porque así ves cómo han cambiado la manera de entender un mismo fenómeno a lo largo del tiempo. O sea, un ejemplo muy común es la comunidad LGBT hasta la mitad del siglo XX era una enfermedad mental. Totalmente. Empieza la segunda mitad del siglo XX y dijeron, óyeme, no, yo no soy ningún enfermo, ¿qué pasó? Empieza la revolución, Stonewall y todo esto, y entonces se saca de los manuales de diagnóstico. Entonces, si alguien dice que alguien de la comunidad LGBT está enfermo mental, se quedó a la mitad del siglo XX, no se actualizó. Y así como con eso, con cualquier tontería, o sea, como cómo se entienden las emociones, cómo se entiende la identidad, cómo o se creer que la Tierra era plana y descubrir, es redonda. Oye, Exacto. pero yo la veo tan plana que debe ser plana. Oye, no, ya, infórmate. Exacto. Ya existe sí. eso. Yo también tengo pie plano, pero no por eso soy terraplanista, no manches. También. O sea, Claro, porque esto hay que decir que también, digamos, en estas herramientas, yo me imagino que también tú para salir al escenario y vencer todo eso, porque esos comentarios que te decían en las redes sociales, me imagino que también lograron de cierta manera empoderarte para decir, claro que me voy a subir a los escenarios, claro que los voy a reinar y claro que la voy a hacer. Claro, y es que cuando yo llegué al stand-up todo esto era monte, ¿no? Ahorita ya es muy conocido, hay mucha banda en TikTok, y cuando yo llegué, me acuerdo que hubo comediantes que me dijeron, no la vas a armar, o ya de una vez pide a un Uber y que te atropelle, ¿no? Y yo decía, chale. Y entonces yo me junté con una amiga que quiero mucho, se llama Ana Julia Yeye. Con ella me juntaba y decíamos, porque vivíamos cosas similares, y decía, nosotros hay que trabajar para ser irrefutablemente chistosos.
O sea, le caigas bien o le caigas mal a la gente, cuando te vean en el escenario digan, no puedo quejarme porque este güey sí da risa. No O sea, puedo negar no que puedo ya negar. este boleto se devengó porque sí me reí. Sí me reí. O sea, me puede caer bien o me puede caer mal, pero me dio risa. Entonces, al final, esa es la filosofía con la que yo he querido hacer comedia. Entonces, llegó mi venganza cuando ese comediante me presentó en un micrófono abierto así de, pues un comediante de los que seguro ya no vamos a ver en el futuro, bla, bla, bla. Y entonces di risa y él aventó 2 chistes antes de que yo me subiera y le dije, bueno, cuando des risa me tiras mierda, ¿no? Mientras yo soy tu padre, perro. Entonces ya la gente dijo, ay, güey, este güey no se va a dejar, pero justo fue por estas también herramientas que me dieron mis papás. O sea, algo que me acuerdo mucho que me dijo mi papá y que hasta el día de hoy lo llevo a cabo es, está prohibido atacar, pero siempre está permitido defenderse. Porque si te defiendes y te pasas de lanza, tú puedes decir, él empezó. Totalmente. Y ya no aguantó. O sea, Y claro, porque además también pues hay que decir que somos seres humanos y ante cualquier estímulo, pues obviamente hay que reaccionar. Toda acción tiene una reacción. claro, y que además no se vale pasarse de lanza, ¿no? O sea, pues, no se vale la violencia innecesaria, pues. Y la violencia también es justificada por ignorancia, ¿no? También. Porque el yo no entiendo que eres LGBT, o yo no entiendo que tienes una parálisis cerebral, o yo no entiendo que tienes un color de piel diferente, o yo no entiendo cualquier condición, digamos, eso es lo que ha reinado mucho ahora en las redes sociales. Sí, pero creo que eso también se quita con la curiosidad. Porque tú no tienes por qué tratarme bien o tratarme mal, porque yo no sé si te caigo bien o te caigo mal, pero si te acercas respetuosamente y con curiosidad de, oye, ¿qué es eso? Ya no, digamos, ya no hay dolo de por medio, porque también hay gente que hace preguntas sabiendo que te está provocando, sabiendo que te está queriendo meter el dedo en la llaga, y uno tampoco es tonto. Y que dices, oye, a ver, esto ya lleva comba, porque sí. ya sabemos, y dices, yo me hago el inocente, no supe, como no sabías. Y justo también ha sido una herramienta para mi comedia, ¿no? Porque algo que me parece muy extraño es que la gente tilda a mi humor de humor negro solo porque hablo de quién soy yo. Pero yo soy también una persona con discapacidad, entonces a mí eso me dice que sigo viviendo en una sociedad que ve a las personas con discapacidad como un tabú, tanto que mi vida les parece humor negro, cuando solo les estoy contando... Imagínense, ni siquiera se está poniendo eso, porque claro, el show se llama Entre Risas y Prejuicios. Sí, señor. Porque estamos siempre en el prejuicio. Yo creo que, digamos, en esta sociedad, nosotros en nuestro país, en México, la verdad es que siempre hemos sido muy prejuiciosos. ¿Por qué crees que somos una sociedad en nuestro país tan prejuiciosa? Pues creo que tener prejuicios, había un autor que me gusta más como lo entiende él, les llama preentendimientos. Un prejuicio es un atajo que tomamos para juzgar lo que nos está pasando alrededor. Y creo que sin prejuicios no podríamos sobrevivir. El problema es cuando pensamos que el prejuicio es la realidad. Y creo que ese es el problema, que no estamos dispuestos a abrirnos, y menos ahora porque todo mundo es culpable hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? Hoy en día. Entonces, puedo entender que haya muchas personas que no tengan tanta apertura, pero sí me parece que los prejuicios nos han ayudado en muchas ocasiones a mantenernos a salvo, pero el problema viene cuando queremos forzar la realidad a mi manera de entender el mundo, y ese es el problema. Híjole, y ese es, digamos, lo que estamos viendo que está pasando a nivel político, a nivel global. Sí. No nomás estoy hablando de nuestro país. Si tú no piensas como yo pienso, entonces estás mal. Sí, no, y además es una actitud bien peligrosa de la gente que toma las decisiones, ¿no? Porque es como, no sé qué hacer contigo, mejor te desaparezco, ¿qué te parece? No te quiero ni ver, porque Ajá. no sé cómo lidiar contigo. Exactamente, entonces hago como que no existes, ¿no? Y esa nunca ha sido la solución, y siempre hemos estado presentes en el mundo. Entonces este show de Para ti que es normal es un show en donde combino el stand-up comedy y la investigación que yo he hecho sobre de dónde vino el concepto de normal. Porque resulta que lo que entendemos hoy como normal no ha sido siempre. O sea, hasta 1840 hay fecha de eso. La norma era un aparato que usaban los carpinteros para ver qué tan ancha era una madera o qué tan ancho era un zapato. Eso era una norma, era un objeto. O sea, este era el objeto de medición, digamos. Sí, era una cosa, como un vaso, sí. Eso era una norma. Pero después, un físico
que utilizó un principio que se llama la ley del error en astronomía, de cómo puedo decir que una estrella está en un lugar y que ese es su lugar sin equivocarme. El principio de la ley del error es, aquí hay un puntito y esta es la estrella polar. Entonces yo voy a dibujar el mapa en referencia a las demás estrellas. Y eso es la ley del error. O sea, no importa el error en realidad, porque como tengo de referencia todo alrededor, no puedo equivocarme. Y eso habla también de ese panorama que tenemos que tener mental. Como para decir, oye, a ver, yo conozco esta parte, digamos, esta puntita del iceberg de la historia, pero ¿qué hay alrededor? Exactamente. El problema es que en esa fecha se malentendió y entonces el físico dijo, esto ha de servir igual para las personas, ¿no? Entonces, si yo tengo un problema, todo a mi alrededor gira alrededor de cómo entiendo yo el problema. Y es como, no, fíjate que no. Ahí Así, incorrecto. Ahí ya le estamos regando, ¿no? Incorrecto, touch. Y ahí él fue el que trasladó la norma, la cosa, a la norma como la entendemos hoy, como lo que debería ser. Entonces, no ha existido siempre. Entonces, y es entre comillas de lo que debería ser. Exactamente. Es muy lacerante en las sociedades, porque es de repente las mujeres que dicen, es que yo para mi edad ya me tenía que haber casado porque es lo que tenía que ser. Exactamente, ¿no? O ya debería tener 2 hijos, 3 Exacto. hijos. Debería tener o ya debería tener una casa. ¿Qué hago? Soy un loser, no tengo empleo. ¿Cómo le hago? Un posgrado, un doctorado, Claro. Debería vivir en el extranjero, debí llevar más fotos. Y lo alimentas con lo que nos decías en el bloque pasado, de voy y abro el Instagram y veo que la gente está viajando, la gente está en Europa, ¿y yo qué hago aquí? Sí, exactamente. Entonces me vuelvo a sentir mal. Exacto, entonces a mí siempre me pareció muy curioso que nadie le haya... O sea, todo el mundo tira mierda para todos lados, pero nunca ha tirado mierda. ¿De dónde vino esto de normal que tanta... ¿Y quién normalizó eso? Exactamente, ¿quién dijo que eso estaba bien? Claro. Entonces, pues yo, como buen ñoño que soy, quise hacer un show y un como conferencia show raro explicando esto, porque sí se me hace como información que todos deberíamos tener y Claro. que por alguna razón no tenemos todos. Y que además, ¿sabes qué me parece tan fascinante, mi querido Kike? Que es que además abres la caja de Pandora en muchas interrogantes que de repente estamos como perros persiguiéndonos la cola y ahí está la respuesta. Sí, generalmente decía Edgar Allan Poe, generalmente la respuesta está enfrente de nuestros ojos, nomás hay que saber a dónde mirar. Claro. Oye, y cuéntame algo, porque vas a estar el 16 de agosto, anótenle bien ahí, Sí. en Coacalco, porque me encanta, gente sensual en Gente Coacalco. sensual en Coacalco, sí. Contra todos los pronósticos, usted puede ver gente sensual en Coacalco, claro que sí. No, Y el 23 de agosto en la incubadora Villahermosa. Sí, ese es el nuevo show que estoy trabajando que se llama En la Incubadora, porque los chistes son como personas, algunos necesitan tiempo para salir del horno, entonces, por eso se llama En la Incubadora en Villahermosa, el 16 en Coacalco con mi colectivo que quiero tanto, pues hasta allá, la banda de gente sensual, y el 15, este viernes, voy a estar en Hidalgo, en el Auditorio Gota de Plata, en este show que se llama Para ti que es normal. Y la verdad es que estoy muy emocionado. Se han abierto muchas puertas gracias a la psicología y a la comedia que me permiten hablar de todo esto, que de repente en el escenario no me da tiempo y en el show y en YouTube tampoco, y está bien chido poder platicarlo contigo. Oye, gracias por venir, gracias por también enseñarnos esta parte tan fundamental que es, digamos, ¿por qué estamos frustrados todo el tiempo? Está muy sencillo, está más sencillo de lo que nosotros creemos Sí. o de lo que nos hacemos creer. Gracias, de verdad, mi querido Quique, gracias por a esa ti. sabiduría popular, lo que nos hace reír y sigue creando ese contenido espectacular. Ahí están los shows. ¿Cómo te pueden encontrar en las redes? Síganme, no es muy difícil. Estoy en todas las redes sociales como @Quique bien parado, Quique con K y bien parado con todo lo demás. Así me encuentran, @Quique bien parado, todo junto en todas mis redes sociales. Papito, gracias. Sigue tan exitoso a llenar y a hacer carcajear a todo el público que nos ve y nos escucha. Muchísimas gracias. Besos hasta allá, pe. Ya salió el peine.